Con gran deseo, con gran ardor de mi corazón, dice Cristo, quiero celebrar esta Pascua con vosotros. Y estos ecos que acabamos de ir escuchando en estas dos rondas lo manifiestan como la acción de Dios va entrando en nuestro corazón. En esta vigilia pascual, además del fuego, de la luz y del agua, próximamente, dentro de un ratito, van a ser los protagonistas, que son signos de la creación. Hay un elemento muy importante que es la palabra de Dios tan abundante que hemos proclamado y que ha resonado ya en nuestro corazón. Es una palabra abundante que es como el eco de la historia de Dios con su pueblo y que podríamos decirlo como si la Iglesia quiere llevarnos por el camino de la historia de la salvación para cogernos, nos toman de la mano con esas lecturas nos toman de la mano y nos conducen a Cristo, que es la verdadera luz. Yo quisiera hoy invitaros a clavar vuestra mirada en la primera lectura, en la creación. No podemos entender esta vigilia sin esa lectura. Si quitáramos esa lectura, algo fallaría. Voy a intentar daros dos ideas y una pequeña explicación, un pequeño detalle. Dos ideas sobre el logos, la palabra, dijo Dios, lo hemos repetido varias veces, y luego sobre el sábado. Y una puntualización sobre cuándo se escribió esa palabra que acabamos de proclamar. Voy a ser breve. Uno de los padrinos me ha dicho, por favor, padre, no se explaye demasiado. Y tenemos que dar ejemplo aquí a los niños, para que a los padrinos hay que hacerles siempre caso. Y los padrinos dan buenos ejemplos. Entonces vamos a hacer caso al buen consejo de este señor padrino en esta Noche Santa. No me voy a extender mucho. Primera idea. El mundo, dice la primera lectura, es fruto de la palabra, del logos. Dijo Dios y se hizo el cielo, la tierra, las estrellas, los mares, logos, la palabra. Ese es el vocablo importante de esa primera lectura. La palabra de Dios, logos, que luego toma San Juan y el verbo de Dios se hizo carne, logos. Logos significa razón, sentido, palabra. No es solamente una razón fría, sino que es una razón creadora, que habla, que se comunica a sí misma. Es una razón que tiene sentido y que crea sentido. El relato de la creación nos está diciendo que el mundo es producto de la razón creadora. Está escribiendo el autor sagrado teniendo en mente a sus contemporáneos, en que los hombres pensaban que el mundo era un lugar donde habitaban fuerzas, dioses, divinidades misteriosas, que a veces eran contrapuestas, el sol, la luna, el agua con las lluvias. Estos son los que dominan el mundo. Y entonces el autor sagrado está diciendo, no, todo esto proviene de la palabra de Dios, de un solo poder creador, de la razón creadora de Dios. Y el hombre, el pueblo de Israel, al escuchar estas palabras, pierde el miedo a las divinidades. El mundo quedó liberado por la razón. Esta palabra, el hágase, esta palabra es capaz de marginar esos poderes misteriosos de las divinidades y nos está diciendo, no hay pelea entre los demonios, entre el agua, el sol, las estrellas, no, sino que todo proviene de la razón de Dios, de la palabra de Dios que tiene un sentido. Es decir, que la historia del hombre y la historia de la humanidad no provienen de la casualidad, de la irracionalidad,
de la ausencia de la libertad, sino que en el fondo está la palabra, la razón de Dios, la razón creadora. Y eso, queridos hermanos, nos da a nosotros una gran luz, porque la creación es buena, ha salido de Dios, del amor creador de Dios. El hombre, el mundo, tu historia es buena, porque todo proviene de Dios. Tu historia tiene sentido. La historia de tu familia, el futuro de tus hijos, no están a merced del azar. ¿Ves? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo del futuro? Hay un Dios creador que vela por tus hijos. ¿Ves? La palabra, el logos, la fuerza creadora de Dios tiene todo sentido. Ya todo se comprende, no estamos a merced de los dioses falsos. La segunda idea es que este relato de la creación está estructurada en el marco de una semana que va dirigiendo el Señor hacia el descanso, hacia el sábado. Para Israel, el sábado era el día en que todos podían participar del reposo de Dios. Después de 6 días trabajando, después del trabajo de la creación de Dios, el sábado se descansaba. El sábado era la expresión de la alianza entre Dios y el hombre. ¿Ves? Celebrar el sábado era volver a los orígenes, porque Dios descansaba. Era limpiar toda la contaminación de nuestras manos. ¿Ves? Entonces el hombre estaba trabajando, descansaba, y entonces es el día en que no había esclavos ni señores. Eran todos hijos de Dios. Y cada 7 años había un año sabático en que los animales, los hombres, la tierra descansaba y todo se perdonaba, todo se comenzaba de nuevo. Había un nuevo comienzo. El sábado. Entonces el sábado es símbolo de la alianza. Es decir, que Dios crea el mundo, ¿para qué? Para que exista un lugar donde pueda comunicar su amor. Para que Dios solo crea. ¿Por qué crea Dios el mundo? Solo para que exista el amor. Para que Dios pueda darse, donarse y a ti, te cree a ti y tú puedas devolverte a Dios. ¿Ves? Y entonces, queridos hermanos, esa era la perspectiva que tenía el pueblo de Israel, pero en la iglesia naciente ocurrió algo inaudito. El sábado, que era el 7º día, hacia donde todo se encaminaba, es sustituido ahora por el primer día. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí para que eso que se vivía con tanta intensidad en el pueblo de Israel se inicia con ese primer día? Es el día del encuentro con el resucitado. Eso que estaba tan enraizado en el Antiguo Testamento se cambia y entonces con el encuentro con el resucitado surge un nuevo comienzo, porque el primer día era donde Dios empezó a crear y ahora ese primer día surge con el encuentro del resucitado. Hay una nueva creación. Entonces hay una nueva dimensión, una nueva forma de vida. Con el domingo, con el resucitado, empieza la nueva creación. Dios lo puede hacer todo nuevo. Dios puede cambiarte, puede renovarte, puede renovar tu corazón, puede renovar tu libertad, puede renovar tu familia, tu matrimonio, todo lo hace nuevo. Porque ya no está dirigido hacia el descanso, es el nuevo comienzo. ¿Ves? La resurrección simboliza un nuevo comienzo y eso nos llena de esperanza. Puedo comenzar de nuevo, puedo levantarme, puedo salir de aquí hoy nuevo, hecho una criatura nueva. Y una pequeña observación, este relato de la creación está escrito en tiempos de la cautividad de Babilonia.
el pueblo de Israel va a un pueblo extranjero y allí hay el mundo pagano, cuando habla de la creación, explica sus teorías. Y entonces el pueblo de Israel empieza a preguntarse, oye, ¿cómo creó Dios el cielo y la tierra? Y entonces empezaron a escribir los autores sagrados, inspirados por Dios, y empiezan a dar respuesta a esas teorías de los dioses, que era el sol, que eran las estrellas. Y es entonces una respuesta del pueblo que le rodea, se pregunta el pueblo de Israel, y además es una respuesta a su propia situación. Es una situación dramática porque el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida y sale, había perdido su templo, su tierra, su país. El Dios de Israel había sido vencido por los otros dioses. Le habían arrebatado a su pueblo de adoradores. ¿Cómo es posible? Es un Dios débil. Es un Dios inútil porque no ha sido capaz de defender a sus adoradores. Israel ha sido borrada del mapa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios nos ha hecho esto? Y esa cautividad en Babilonia fue una gran tentación para su fe. Y esto es muy actual, querido hermano. ¿Cuántas veces nos vemos así? ¿Cuántas veces te ves derrotado por la vida? ¿Y cuántas veces nos decimos que Dios se ha olvidado de mí y que no levanto cabeza? Y estoy como el pueblo de Israel y me cuestiono, pero Dios existe. Por supuesto que el pueblo de Israel ya sabía que Dios era el creador, que no es el Dios de una tierra, sino que es el que dispone los cielos y la tierra, que estaba por encima, que Él había sido el creador del cielo y de la tierra, pero se había olvidado de ello. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de ello? Y entonces el pueblo de Israel acude a la creación para dar respuesta a sus dudas de fe, a sus tentaciones, y elabora este texto que acabamos de proclamar. Cuando sientas tus crisis de fe, cuando te sientas abatido y derrotado, acude a la creación. Acude al origen, acude a ese libro del Génesis, porque vas a encontrar respuesta, como la encontró el pueblo de Israel. Y uno nos podemos preguntar, pero oye, ¿por qué se olvidó de Israel de este sentido de la creación? El segundo libro de las Crónicas dice esta frase que voy a leer y voy a intentar explicar y finalizo. Dice así el libro de las Crónicas para explicar el olvido de Dios, del pueblo de Israel, de esa creación. Al país se le quitarán los sábados. La tierra quedó improductivo durante todo el tiempo de la devastación hasta que se cumplieran 70 años. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, el israelita, se negó al descanso del sábado. No quiso prestar adoración a Dios, no quiso darle la primacía, quiso trabajar la tierra y quedó esclavo. Esa violación del precepto del descanso, de adorar a Dios, del descanso sabático, acarreó la deportación y fue la tierra la que mereció el descanso merecido. Estuvieron 70 años sin trabajar la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les arrancó de su obstinación por medio de la deportación para que estando allí en la cautividad pudieran descubrir, oye, te has olvidado de Dios. Tienes que volver a descubrir lo que es la creación. ¿Y qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Que esta vigilia nos sirva a todos para darle la primacía a Dios. Que no antepongas nada a la obra de Dios. ¿Cuántas veces dejamos de rezar? ¿Cuántas veces le dejamos y le ponemos la prioridad en otras cosas, en banalidades? Los israelitas lo pusieron en trabajar la tierra y se olvidaron de adorar a Dios. ¿Ves? Que esta vigilia, que este tiempo pascual nos sirva a cada uno de nosotros para darle el primer puesto, la prioridad a Dios. Y entonces Dios hará su trabajo benéfico. Qué bien. Lo hemos proclamado en la primera lectura. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Hermano, tu historia,
vida, tu enfermedad, tu pecado, tus dolores, lo que tengas, tu cruz está bien hecha, muy bien hecha, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Que así sea.